Bueno, ya son 9:05. Buenos días a todos. Nadia, ¿nos ayudas con la oración para iniciar, por favor? Sí, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primeramente, Señor, te queremos dar las gracias por este nuevo día que nos permites despertar. Gracias por esta oportunidad que nos das de seguir tu camino. Gracias, mi Señor, por lo que nos das y por lo que no nos das. Te queremos pedir en esta mañana que abras nuestro entendimiento, que seas tú mismo a través de Esperanza, quien, quien nos hable y nos haga entender el significado de tu palabra, mi Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Buenos días, papás. La clase que vamos a ver el día de hoy es de la Biblia, acerca de cómo utilizar la Biblia. Ya saben, si tienen alguna duda, adelante, pueden preguntar y vamos a iniciar. ¿Cómo usar la Biblia? ¿Alguien me podría platicar, comentar ante todos si han leído la Biblia? ¿Cuál ha sido su experiencia? ¿Qué han sentido? ¿Han entendido? ¿No la entendieron y dejaron de plano ahí guardarla? Cuéntenos alguna vivencia que quieran compartir. Buenos días a todos. Hola. Pues mira, yo he intentado leerla, la verdad es que nunca la he leído bien, solamente he leído como así como por curiosear. Y la letra es muy pequeña, pequeñísima, es muy difícil, es complicado leerla. Entonces, más de atraerte a la lectura, dices, hoy, no, está muy pequeñita la letra, mejor lo dejo para después. Así me ha pasado a mí. Sin embargo, mi esposo les compró a las niñas una Biblia para niños, que la letra obviamente es más grande, está muy bonita, aparte viene ilustrada. La hizo muy atractiva para mí, entonces cuando la leemos juntas, nos gusta mucho porque son historias de Jesús cuando estuvo en el camino predicando, y eso es lo que a mí me atrajo como adulto. Y obviamente, pues a ellos como niños, pues les gusta más. Entonces, yo por eso la Biblia normal, o sea, para adultos, vamos, híjole, se me hizo muy pesada, muy tediosa. Perdón si utilizo palabras muy feas o no adecuadas, pero pues es mi vivencia. Gracias. Gracias, Leti. Sí, sin problema. Es realmente lo que nosotros sentimos. ¿Alguien más que nos guste compartir? Yo. Buenos días. Yo no había tomado pues, la iniciativa de leer la Biblia hasta apenas hace unos meses. Y definitiva, bueno, empecé con el Génesis, con el Antiguo Testamento a leerlo. Y definitivamente para mí, por una experiencia de salud de mi hija que pasamos en casa, ahí fue en el Éxodo precisamente, en las lecturas en donde Yahvé manda a Moisés con el faraón. A mí Dios me hizo entender muchos porqués de la situación de salud por la que pasó mi hija, por qué él permitió tanto dolor, por qué permitió tanto, tanto sufrimiento en mi pequeñita. A veces como humanos y más cuando es con nuestros hijos, no alcanzamos a entender muchas cosas. Entonces, para mí es mismo Dios el que me habla por medio de la Biblia y yo no puedo decir que son coincidencias porque nada es coincidencia y menos tratándose del camino de Dios. Entonces, para mí sí ha sido muy reconfortante
y muy fructífero el haber empezado a leer. Yo creo y espero que en mi continuación de seguirla leyendo, voy a seguir encontrando muchas respuestas a muchos porqués que están pasando o que han pasado en mi vida. Gracias. Gracias, Nadia. ¿Alguien más? Bueno, muchas gracias por compartirnos lo que ustedes han sentido acerca de leer la Biblia. Y vamos a ver que la Biblia sí es un libro como tal. ¿Por qué? Pues porque tiene hojas, tiene pasta, tiene índice, como cualquier otro libro. Sí, es un libro, pero yo a este libro, yo le llamo, es un libro de una historia de amor. ¿Por qué es una historia de amor? Porque a través de este libro, puede ser una Biblia de, como dice Leti, ¿no? De las chiquitas, de letra chiquita, que no le entiendo nada y me desespero, o puede ser una Biblia grande, finalmente, sea chiquita, sea grande, sigue siendo lo mismo en todas las Biblias. A través de toda esta historia que empieza en el Génesis y termina en el Apocalipsis, Dios se está revelando a nosotros, Dios nos está hablando y nos está manifestando ese amor que Él siente por nosotros. Abajo les puse una cita bíblica. ¿Alguien me la gusta leer, por favor? Por eso ahora voy a conquistar. La llevaré al desierto y ahí hablaré a su corazón. Palabra de Dios. Gracias, Nadia. Dice que Él nos llevará al desierto. ¿Qué es el desierto? Pues prácticamente donde no hay nada. Todo está seco, todo es árido, poca vegetación, y ahí nos hablará al corazón. Eso dice Dios, que nos llevará a un desierto personal, es decir, nos llevará a ciertos momentos difíciles en donde nosotros le pidamos ayuda a Dios. Y entonces es ahí donde nos va a hablar y nos va a revelar ese gran amor que tiene por cada uno de nosotros. Dice, Dios quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Muchos de los santos que hoy en día nosotros conocemos, aquí les puse algunos que podríamos conocer o quizá no, o quizá su santo de devoción puede ser. Por ejemplo, Santo Tomás de Aquino, San Francisco de Asís, Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, San Ignacio de Loyola y muchos más santos no tuvieron acceso a la Biblia como nosotros y alcanzaron la santidad. Nosotros tenemos acceso a la verdad. Hagamos uso de ella para llegar a nuestro destino final. En aquellos días de hace muchísimo tiempo de estos santos, dependiendo de la fecha en la que hayan vivido, pues recordemos que era muy difícil esta parte de la imprenta, no todos los libros se imprimían, no era como hoy en día que tenemos a la mano, vamos a la librería y encontramos cualquier libro que querramos, o inclusive en línea. En línea nosotros podemos buscar un libro y leerlo en PDF en la tableta o en la computadora, inclusive en el teléfono. Entonces, así hoy en día está tan a la mano la Biblia que ya sea en físico o en electrónico, la podemos tener. Si ellos lograron esta santidad, también nosotros podemos lograrla. Solo de nosotros se necesita esta parte de esfuerzo, de quererlo hacer, de decir, la voy a empezar y la voy a terminar, como cualquier novela que de repente estamos bien entretenidos con la novela y nos picamos y a veces hasta nos desvelamos leyendo esa novela porque la queremos terminar. Y a veces un libro nos los echamos en 2, 3 días y a veces la Biblia se nos hace tan complicada para leerla y leemos un parrafito y así de, ay, ya me cansé, mejor la dejo para el rato. Y ese rato nunca llega.
siempre cuando queramos empezar a leer la Biblia, hagamos una oración y abramos nuestro corazón y abramos nuestro entendimiento para saber qué es lo que Dios me quiere decir a través de la Biblia. ¿Para qué? Precisamente para que en esa revelación que Dios nos está dando, la revelación de su amor, sepamos qué es lo que quiere. A través de la Biblia, Dios nos habla todo el tiempo. Él quiere tener una relación con nosotros. Esa relación la establece dándose a conocer por medio de la revelación. Así sabemos quién es Él, quiénes somos nosotros y cuál es su proyecto que tiene para cada uno de nosotros. Así como leemos desde el principio del Génesis que nosotros somos creados a imagen y semejanza de Él, nosotros no podríamos conocer quiénes somos realmente si no nos acercamos a nuestro Creador. Individualmente, si yo digo Dios no existe, si la iglesia no existe, si nada de esto es real, no podría yo conocer por qué estoy aquí, cuál es mi fin, cuál es mi proyecto de vida. ¿Por qué? Porque me estoy alejando del que me creó. Entonces, yo no podría por mí mismo encontrar ese camino si no es a través de Dios. ¿Y cuál es su revelación máxima? La Biblia. Hace ratito Nadia nos hablaba del Éxodo, cómo Dios se reveló a Moisés, cómo se apareció y le dijo, bueno, no se apareció, más bien se manifestó en una zarza y le dijo, salva a mi pueblo, porque éste sufría de esclavitud. A lo mejor Dios no se nos va a manifestar así, no lo vamos a encontrar en la calle, pero sí lo vamos a encontrar en personas. ¿Por qué? Porque si todos somos imagen y semejanza de Dios, lo vamos a encontrar en cualquier persona que necesite una ayuda y ahí se está manifestando. Pero a veces nosotros le damos la vuelta o no lo tomamos en cuenta y vamos ensimismados en nuestros problemas, en nuestras deudas, en la comida, en los frijoles que dejamos en la estufa. Vamos absortos, llenos de tantas cosas que no le permitimos a Dios ese espacio para que Él se manifieste a nosotros. Por eso dice, te llevaré al desierto, donde no hay nada, donde dejes atrás tus pensamientos y te abras para que me puedas escuchar. Por eso es importante cada vez que nosotros leemos la Biblia, hacer una oración para poder quitar todo de nuestro pensamiento y cuando estemos leyendo no estemos pensando en que se me olvidó comprar la carne molida para la carne. No, tengamos la mente y el corazón dispuestos a estar en lo que estamos, así como los maestros les dicen a los niños, pongan atención, así nosotros tenemos que poner atención cuando estamos leyendo la Biblia y dejar todo lo demás fuera para poder escuchar a Dios. Vamos a encontrar que Biblia viene del griego que quiere decir libros o un conjunto de libros. Por eso les decía que sí, realmente es un libro. ¿Con qué otros nombres conocemos a la Biblia? Pues la conocemos como Sagradas Escrituras, libros sagrados o palabra de Dios. Cualquiera de estos sinónimos que nosotros encontramos en la Biblia finalmente es Dios el que está ahí en la Biblia. Sí, la Biblia está escrita por hombres, pero vamos a ver que todos esos hombres fueron inspirados por Dios, tienen una revelación divina y es por eso que los escribieron. Les estoy poniendo aquí diferentes Biblias que nosotros podemos conseguir, la que a ustedes les guste leer. Hay en grandote, en chiquito, en mediano, de pasta suavecita, de pasta dura, pero estas son las autorizadas por la iglesia. Es decir, tienen un sello que se llama Imprimatur y lo podemos conseguir en librerías católicas, que como sabemos, digamos, las más conocidas y famosas, pues es la de San Pablo o la Buena Prensa. Está la Biblia de América, la Biblia latinoamericana, la Biblia de Jerusalén y la Biblia católica para los jóvenes. ¿Qué diferencia hay entre cada una de ellas? Es la traducción.
hay unas traducciones que vienen del español, es decir, del catalán de España, de allá, de los gallegos, de allá, y hay otras que no. Ya, por ejemplo, la latinoamericana está traducida a nuestro español por ejemplo, de México, ¿no? Donde no utilizamos el vosotros como lo ocupan los españoles, sino utilizamos nosotros. Entonces, la diferencia es esa, la traducción que puede a veces variar entre una u otra, pero cualquiera de estas es válida. Como bien decía Leti, hay Biblias para niños que ustedes pueden comprar, que viene ilustrada, que viene mucho más atractiva precisamente para los niños, para que no se aburran entre tanta letra. Y ahí también podemos conseguir para los niños, que viene ilustrada, y también, como bien lo hace Leti, se pone a leer con sus niñas la Biblia. Y recuerden que esto siempre tiene esta parte de comunidad, de crear comunidad, porque si Dios quiere que nos salvemos, es para la persona, pero también en el sentido comunitario. No nada más yo, también los que están a mi alrededor, nuestros semejantes. Entonces, si no la pueden, porque esto implica un gasto, hay Biblias que no son baratas, hay unas que van hasta los 750, 800 o 1000 pesos, dependiendo de esa, si la quieren con filo de oro y cositas así, detallitos, pues va incrementando el precio, obviamente. Pues como les decía, pueden encontrarla en internet, y si no la pueden conseguir en físico, en internet la podemos leer. La Biblia fue escrita en diferentes idiomas. La mayor parte del Antiguo Testamento está escrita en hebreo y algunas partes en arameo. Recordemos que en su paso de Jesús por esta tierra, su lengua natal era el arameo. Entonces, varios de esos evangelios estaban escritos en arameo, y la mayoría del Antiguo Testamento estaba escrito en hebreo. El Nuevo Testamento en su mayoría también está escrito en griego, a partir de las cartas de Pablo y todo lo de los Hechos de los Apóstoles. Está escrito en griego. Le escribieron más de 40 personas de diferentes condiciones y posiciones, como profetas, reyes y apóstoles. Es decir, la Biblia no la escribió solamente una persona, sino diferentes personas de diferentes condiciones, de diferentes posiciones, y nos podemos dar cuenta cómo es que Dios no le importa lo que tengas o lo que seas, para Él le sirves en la forma en la que tú estás, tengas o no tengas, sepas expresarte a los demás o no lo sepas expresar. Él siempre te va a utilizar como un instrumento para esa revelación que quiere llevar a los demás. Es por eso que se valió de diferentes personas para poder escribir todo este compendio que conocemos como Biblia. Y se empezó a escribir en el año 1500 antes de Cristo, en tablillas de madera o piel de animal, pues mucho antes de que Gutenberg inventara la imprenta, pues todo esto estaba recopilado en tablillas de madera o en piel de animal, que es como realmente hacían llegar los escritos, o es como se comunicaban entre ellos los diferentes pueblos de esos tiempos. Posteriormente, cuando ya está la imprenta inventada, el primer libro que se imprime es precisamente la Biblia. Entonces ahí podemos ver la relevancia e importancia que tenía la Biblia en aquellos tiempos, y que hoy en día la hemos dejado obsoleta, la hemos dejado en el librero. Así que quitémosle el polvo, desempolvémosla, saquémosla y pongámonos a leer la Biblia. Dice, está compuesta por 73 libros. 46 libros son del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Estos 73 libros se les conoce como canónicos. Esto significa que están conforme a los cánones y disposiciones eclesiásticas. Son libros escritos por hombres, pero con la inspiración divina. Entonces,
que no vengan nuestros hermanos evangélicos, nuestros hermanos cualquiera que sea de otra secta religiosa que diga, no, es que tu Biblia está escrita por hombres. Sí, y los hombres somos factibles a equivocarnos. Sí, sí lo es. Pero ellos, la persona que lo escribió, tuvo esa inspiración de Dios y Dios se manifestó a través de esa persona para poder escribir ese libro y que ese libro llegara a nosotros. Entonces, hemos llegado a saber de evangelios apócrifos, por ejemplo, o de cualquier otro libro apócrifo que, como les comentaba hace rato, no tienen el sello de imprimatur, es decir, no es un libro autorizado por la iglesia porque no cumple los cánones eclesiásticos que hoy en día nos rigen y se les llama apócrifos. Esto quiere decir que en concilio todos los cardenales y sacerdotes que están en Roma revisan ese escrito. Si ese escrito no está conforme a lo que nosotros ya conocemos como nuestra religión, simplemente no le dan la autorización para que nosotros lo sepamos. Aparte, una vez el padre Juan comentó en estas clases de Biblia que antes daba, que él decía, ¿por qué nos incluyeron los otros evangelios de los otros apóstoles? Y pues simplemente ellos como sacerdotes que son más estudiados que nosotros, pues él decía, pues porque Dios no lo quiso. Así de sencillo, o sea, no nos llenemos la cabeza de telarañas preguntándonos cosas que a lo mejor ni nosotros nos podemos responder. Entonces dijo, si él no quiso que otro evangelio de otro apóstol, por ejemplo, de quien ustedes quieran, nada más hay una carta de Judas. Judas pudo haber escrito, no el traidor, el otro, sino Judas pudo haber escrito un evangelio, pues sí, pero si no está incluido en la Biblia, es porque Dios no lo quiso. Lo que está en la Biblia es realmente lo que Dios nos quiere dar a conocer. Así, no le busquemos pies al gato cuando sabemos que no los tiene. Entonces, mejor tratemos de centrarnos en lo que realmente Dios nos quiere dar a conocer. Dice, todos los libros de la Biblia tienen un nombre y este nombre aparece abreviado. El libro que tienen ahí, que les estoy mostrando, se pueden ver unas cositas negras. Esas se les llama uñales o separadores. Ahí viene escrita esa abreviación. Como ustedes pueden ver, por ejemplo, pues Juan lo conocemos como JN, Éxodo como EX, Génesis como GEM, Isaías como IS. Entonces, en esos señales o separadores, ustedes se van a dar cuenta que así es como viene identificado para que nosotros, hay Biblias que, por ejemplo, precisamente del precio, no los traen. Si compramos una que no traiga estos señales, pues tenemos que ir al índice y decir, quiero leer Isaías, y ya nos dice en qué página lo podemos encontrar. Pero siempre para identificar están estos señales, o hasta nosotros mismos podemos hacer nuestros separadores, ¿no? Con un pedazo de cartulina y colores, irlos separando nuestra Biblia. Un sacerdote me decía, si una Biblia la mantienes así limpiecita, bonita, sin rayar, sin las hojas doblar, pues es que no la estás usando. Y toda mi Biblia está llena de marcadores, de separadores, de post-it y todo, porque son partes importantes que yo recalco para mi uso. Entonces, hagamos ese uso de la Biblia. Podemos rayarlo, podemos escribir notas ahí, como les dije, hacerle sus separadores, ponerle post-it, lo que sea, pero usémosla. Esta Biblia y cada libro de la Biblia tiene capítulos y versículos. Es decir, por ejemplo, Juan, el ejemplo que les puse ahí. Pues el libro de Juan está dividido por capítulos y a su vez está dividido por versículos. Dice, vamos a entender que cada capítulo es un párrafo, por así decir, grande de texto, y un versículo es una pequeña parte de ese párrafo. Es así como vienen divididos cada libro de la Biblia. El que ustedes quieran abrir, Éxodo, Isaías, ustedes van a encontrar un
número grande, como en este ejemplo que les pongo, Isaías, por ejemplo, van a encontrar un número grande que es el 40, que es el número del capítulo, y van a encontrar unos números más pequeñitos, se les llama subíndices, que son el número de versículos. Así los vamos a encontrar dividida la Biblia. Entonces, el libro se llama Isaías, en su abreviación, IS, el número de capítulo 40 y el número de versículo 13, cuando querramos citar o alguien nos diga, pues lee Isaías 40:13, pues ya sabemos más o menos cómo ubicarlo. Ahora, vamos a lo verdaderamente bueno. Decíamos que son 73 libros. Nada más en el Antiguo Testamento tenemos 46 libros. Y aquí se los puse, por ejemplo, está a su vez también divididos. Estas divisiones de los libros los hacen siempre en reuniones eclesiásticas ahí en Roma, que se le llama los consejos canónicos o cuando hacen sus reuniones todos los sacerdotes y cardenales, el colegio apostólico, precisamente para ver todos estos, cómo nos hacen a nosotros llegar esa información. Los 21 libros que se les conoce como históricos o narrativos, y tenemos Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, el primer libro de Samuel, el segundo libro de Samuel, el primer libro de Reyes, el segundo de Reyes, el primero de Crónicas, el segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías, Tobías, Judith, Esther, el primer libro de los Macabeos y el segundo de los Macabeos. A estos libros se les conoce como históricos o narrativos. ¿Por qué? Porque van narrándonos una historia. Decía Santo Tomás, la Biblia no es un libro histórico, pero tiene datos históricos de aquellos tiempos. De hecho, si nosotros buscamos, nos ponemos a investigar en internet o en cualquier otro, en la televisión, series o algo de poblaciones de aquellos tiempos, vamos a encontrar que tiene mucha relación con esto. Por eso se les conoce como históricos o narrativos. Después viene los 7 libros didácticos, poéticos o sapiensales. Estos libros vienen en esa forma de poemas y aparte están llenos de sabiduría de Dios. Por eso se les conoce como didácticos, poéticos o sapiensales. Está el libro de Job, los Salmos, los Proverbios, Eclesiastes, Cantar de los Cantares, Sabiduría y Eclesiástico. Por ejemplo, cuando estamos en misa, recuerden que se lee un salmo. Un salmo es una alabanza de Dios. Los salmos los escribió el rey David después de haber cometido un pecado muy grande y tener ese arrepentimiento de haber pecado. Esto es lo que le escribía a Dios para alcanzar ese perdón. Y hay salmos que son bellísimos en toda esta prosa que vienen diciendo. Y finalmente los libros proféticos, que encontramos en ellos a todos los profetas. También a su vez está separado en grandes profetas o pequeños profetas. Esto no quiere decir que sean grandes porque fueron grandísimos, no, sino porque en la extensión de texto, el más grande el libro es el de Isaías y luego viene el de Jeremías, y así en forma descendente llegamos hasta profetas que solamente tienen una página. Empezamos con Isaías, Jeremías, el libro de Lamentaciones, Baruch, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Recordemos que cuando Dios se manifiesta a cada uno de estos profetas, siempre tiene un fin. Él quiere darse a conocer a los demás y por eso utiliza a estos profetas. Ser profeta es llevar un anuncio, es decir cosas, y muchos de ellos los utilizó para llevar ese anuncio a las diferentes personas.
Luego tenemos el Nuevo Testamento, que son 27 libros. Tenemos de igual forma los históricos y narrativos, que son los evangelios y los hechos de los apóstoles. Igual, ¿por qué históricos o narrativos? Por la forma en que están escritos y porque muchos de esos hechos que sucedieron en los evangelios son hechos realmente que hay en la historia del ser humano. Y después tenemos los 21 libros didácticos, que son todas las cartas, las primeras cartas que escribió Pablo, luego están las cartas que escribieron algunos de sus apóstoles. Las cartas de Pablo son la de los romanos, la primera y segunda de Corintios, la de los Gálatas, la de los Efesios, la de los Filipenses, la de los Colosenses, la primera y segunda de los Tesalonicenses, la carta que escribió a la primera y la segunda a Timoteo, la que escribió a Tito y a Filemón. Ya después vendrían las que escribieron cada uno de los apóstoles por separado, que es la de los Hebreos, la carta de Santiago, la primera y segunda de San Pedro, la primera y segunda de San Juan, y tercera de San Juan, y luego la de Judas, que decía que les comentaba que él escribió solamente unas cuantas cartas. Estas cartas, en aquel tiempo, después de que Jesús dejó su vida, murió, resucitó y les dijo a sus apóstoles, vayan y hagan apóstoles a todo en el mundo, pues se empezaron a dispersar. No se quedaron en Jerusalén, no se quedaron en Galilea, donde antes estaban, sino empezaron a salir al mundo y se comunicaban por medio de estas cartas escritas en papiro, en papel, las hacían llegar a diferentes comunidades cristianas que ellos mismos habían fundado. En Hechos de los Apóstoles leemos cómo salen a diferentes poblaciones, van, enseñan, predican, bautizan en nombre de Jesús y se mueven a otra población. Esa población que ya dejaron antes es una pequeña población cristiana y hacían llegar esta información por medio de cartas. Ese es, digamos, como que el medio rudimentario. Hoy en día, pues eso mismo hace nuestra cabeza de la iglesia, que es el Papa Francisco, a través de encíclicas, a través de escritos que él hace llegar a través de todos los sacerdotes en nivel eclesiástico, que viene desde Roma hasta llegar a nuestro sacerdote, y que podamos encontrar la última encíclica que escribió el Papa Francisco, la podemos encontrar en la librería. Es la forma en que nos hacen llegar este material. Y por último tenemos el profético, que es el Apocalipsis, en donde nos habla de ese destino final que realmente Dios quiere para cada uno de nosotros. A veces podemos decir, pues no me gustaría leer el Apocalipsis porque a lo mejor como que me llena de miedo y cosas así. Recordemos que no tenemos que tener miedo. Finalmente todos tenemos que pasar por este proceso de muerte. Primero vamos a tener una parucía individual, que es cuando fallezcamos y estemos en presencia de Cristo y mostremos nuestras obras, pero también va a venir una parucía en comunidad, que es cuando Él venga en su segunda venida, y entonces nos va a juzgar a todos y va a separar los buenos de los malos. Y aunque ya seamos polvo, lo comentaba René la clase pasada, seamos polvo, haya huesos, haya no huesos, por ejemplo, de personas que murieron en la Revolución Mexicana, por ejemplo, pues ya no ha de haber nada, ni polvo, ni huesos, ni ropa, ni nada de cuando murieron. Pero pues solamente eso Dios va a saber cómo es que va a ser esta parucía comunicativa. Esas cosas dejémoselas a Él. Vamos a encontrar que en la Biblia tenemos muchas cosas que nos puede enseñar para nuestro día a día. ¿Tienen su Biblia a la mano, por favor? Alguien que nos pueda leer el libro de Juan, el capítulo 13, el versículo 34, por favor. ¿Están dormidos? Yo la estamos buscando. Ya lo tengo. Adelante.
un momento, 34, ¿verdad? Les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros. Ustedes deben amarse unos a los otros como yo los he amado. Palabra de Dios. Muchas gracias. Encontramos en este pequeño versículo del libro de San Juan, el Evangelio de San Juan, que nos habla acerca del amor. Les doy este mandamiento: ámense los unos a los otros. Por eso yo les hablaba de esta parte de que la Biblia, yo la considero como un libro de amor, en donde Él constantemente nos está hablando de ese amor que nos tiene al crearnos como hijos suyos, al ser imagen y semejanza, y reafirmarlo con Cristo cuando estuvo aquí y que nos dijo: ámense los unos a los otros. ¿Por qué? Porque ante los ojos de Dios todos somos iguales. No hay diferencia de hombre o mujer, si tiene más lana, si no tiene más lana, si es el rico de la colonia. No, ante Él todos somos iguales, y lo que Él quiere es que tengamos amor hacia nuestros semejantes, ¿sí? Ahora, quien busca Isaías 1:18, vamos a ver que ese amor también es traducido en perdón. Ya lo tengo, Adelante. Dice 18, y entonces venid y erguidme, dice el Señor, aunque vuestros pecados os hayan teñido como la grana, quedarán vuestras almas blancas como la nieve, y aunque fuesen teñidas de encarnado color, de encarnado como el bermellón, se volverán del color de la lana más blanca. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjense, ¿qué Biblia tienes, Irene? Pues mira, es una Biblia de hace un rato, de hace un tiempo, pero no sé, la verdad, ¿dónde le puedo ver? La portada dice, en la portada. Dice la Sagrada Biblia, es la Casa de la Biblia Católica. Ajá. Fíjense, esta traducción que tiene Irene está un poquito diferente, pero Sí. bueno, en grandes rasgos ahí dice que aunque tu pecado esté muy encarnado, aunque tu pecado esté totalmente negro, rojo, del color que sea, ven, yo lo haré blanco, yo te haré limpio. Entonces ahí Dios nos está manifestando que cómo es que nos puede limpiar todas nuestras manchas de pecado, cómo a través de Cristo nos redime de todos estos pecados. Les voy a leer, yo tengo la Biblia de los jóvenes, las que hace ratito les puse un ejemplo, y aquí es precisamente esta misma cita en el libro de Isaías. Dice: vengan, discutamos, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la escarlata, se volverán blancos como la nieve. Aunque sean rojos como la púrpura, serán como la lana. Entonces, ahí nos damos cuenta cómo entre una Biblia y otra son católicas ambas, pero hay diferentes términos en traducción. Pero a grandes rasgos nos dice lo mismo, que Él nos puede redimir de ese pecado. Ahora, ¿quién nos quiere leer acerca de la caridad en la carta de Gálatas, en el capítulo 6, versículo 2, por favor? ¿Lo leo? Sí. Ayúdense mutuamente a llevar las cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Palabra de Dios. Como hace rato les dije, esta salvación no es solamente en lo individual, también es en lo colectivo, y nosotros debemos ayudar a nuestros hermanos en la forma en que podamos. No es necesario que como dice, ayúdense en las cargas, de decir, recordemos cuando precisamente Cristo va cargando la cruz hacia su destino final, y le mandan a alguien para que le ayude a cargar su cruz porque simplemente él ya no puede. O sea, entre tanto golpe, el peso de la madera, él ya no puede. Entonces se acerca
y le ayuda a esta persona. Y así es como nosotros debemos ayudar a nuestros semejantes en la medida, en nuestra medida que nosotros podamos ayudar a nuestros semejantes. Y así esa es la forma en que nos vamos a llegar en comunidad a esa santidad. ¿Quién me lee el de fe en Jeremías 17:7, por favor? Bendito quien confía en el Señor y pone en el Señor su confianza. Palabra de Palabra de Dios. Dios. Tenemos que poner nuestra confianza en Él. Tenemos que poner esta parte de nuestra fe en Él totalmente. Es como si nosotros fuéramos en una avioneta en donde solamente está el piloto y nosotros de copiloto. Cuando nosotros vamos en una avioneta y nos queremos aventar en el paracaídas, pues tenemos en plena confianza de que el paracaídas se va a abrir. Tenemos plena confianza de que el piloto sabe manejar un avión. Pues así dejémoslo y pensemos que es Dios nuestro piloto de vida. Sabe manejar, sabe llevarnos a donde nos tiene que llevar. Pongamos nuestra plena confianza en Él. Y por último, a través de la Biblia, no todo es dolor, no todo es lamentaciones, no todo es sentirnos culpable, porque a través de Él, y recordemos que Él quiere que nosotros seamos felices, nos habla de esta felicidad en el Salmo 30, 12, 13. Por favor, ¿alguien? Yo lo tengo. ¿Yo? Tú has cambiado mi duelo en una danza, me quitaste el luto y me ceñiste de alegría. Así mi corazón te cantará sin callarse jamás. Señor, mi Dios, por siempre te alabaré. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cambié tu luto por danzas, cambié tus lágrimas por alegría. Es decir, sí, a veces dicen las bienaventuranzas, bienaventurados los que sufren y tienen hambre y sed de justicia. Y a veces cuando sentimos una injusticia, nos las pasamos llorando, tristes y pensamos que no hay una solución, pero siempre la hay, siempre la hay. Y para Él, recordemos que también la semana pasada lo comentaba René, Él todo lo puede, Él todo lo sabe, Él todo lo hace. Entonces va a cambiar este luto por alegría y felicidad. Y es así como nosotros debemos de estar cuando tenemos una relación con Él. Si nosotros tenemos una relación con Él basada en una confianza, basada en un amor, basada en esa fe y saber que Él nos puede perdonar, siempre y cuando nosotros estemos dispuestos a no volver a cometer ese pecado, vamos a tener ese estado de felicidad. Te llevaré al desierto, te hablaré al oído y te enamoraré. ¿Qué sucede cuando uno está enamorado? Pues anda hasta chiflando, ¿no? Las famosas mariposas en el estómago. Y ese es el efecto que Él causa en nosotros cuando tenemos una relación con Dios. Estaremos chiflando aún a pesar de los problemas que podamos tener, porque nuestra confianza está en Él. Por último, ¿por dónde empezamos a leer la Biblia? Bien lo dijo Leti, ¿no? Dice, a mí se me hace muy tedioso, se me hace muy cansado, es letra chiquita, no. Pero es como una serie, de 15 temporadas, por ejemplo, ¿no? No podemos empezarla a leer en la temporada 2, en el capítulo 5. ¿Por qué? Porque ya nos perdimos el principio. Si ya perdimos ese principio, pues no le vamos a agarrar onda a la serie y nos vamos a aburrir y ya no me gusta y la dejo. Empecémoslo a leer desde el principio para que podamos entender todo este proceso de Dios manifestándose a través del tiempo. Pero si nos cuesta muchísimo trabajo, podemos empezar a leer desde los proverbios.
Como hace rato lo comentaba, el libro de los Proverbios es un libro de sabiduría, lo escribió el rey Salomón cuando cuando Dios hizo rey a Salomón, él le pedía sabiduría porque no se sentía apto para el puesto, es decir, no cubría los requisitos para ser empleado en ese puesto, pero él le decía a Dios, dame sabiduría, y Dios se la concedió. Y precisamente por eso escribió este libro de Proverbios. En los libros de Proverbios podemos encontrar cosas para nuestros hijos, para nuestros padres, para nosotros como pareja, para nosotros en manera individual. Ahí hay un sinfín de sabiduría que podemos leer. Si no queremos empezar en el Antiguo Testamento, podemos empezar por los evangelios. También hay sacerdotes que recomiendan que se empiece a leer por los evangelios. Empecemos por conocer a Jesús, ¿sí? Uno de los evangelios más cortos es el de Marcos, pero también Marcos nos habla de esa parte humana que tuvo Jesús en este mundo terrenal, esa parte que todos tenemos de sentirnos tristes cuando alguien fallece, de disfrutar en una fiesta, toda esta parte humana que nosotros vivimos en nuestro día a día. Aparte, Marcos no conoció a Jesús. Marcos fue un chalán de Pedro y a través de Pedro fue que empezó a escribir ese evangelio. Entonces, nos vamos dando cuenta, como se los comentaba hace rato, que cómo era la manera en que antes se comunicaban las cosas, pues simplemente era a través de la comunicación, era a través de escritos, y así como Pedro platicaba con Marcos de todo lo que había vivido con Jesús, él fue escribiendo y escribió toda esta parte humana a pesar de no haberlo conocido. Y ya para terminar, les puse esta parte de Shia LaBeouf. No sé si lo conozcan o no lo conozcan, él es un actor americano. Él, no sé si ubican la película de los Transformers, las primeras películas de los Transformers que salieron, la de estos carros que se convierten en robots. Él salió en las primeras 3 películas. Él es de padres judíos. Su papá es judío, su mamá es cristiana. Al no tener como una guía digamos, de sus padres, pues simplemente era ateo. Ya en sus épocas jóvenes, pues empieza este camino de la actuación y obviamente como a la mayoría de los actores y a todos los que empiezan a tener fama, le ganó el mundo, le gana el mundo y se empieza a mezclar entre droga, mujeres, dinero y muchas cosas. A veces nosotros no somos de ese mundo de los actores de películas, pero a veces sí llegamos a caer en este pozo de inmunidad del mundo, donde nos llama más otras cosas que Dios. Entonces, esta falta de Dios en nuestra vida, en el nivel que nosotros estemos, actores de Hollywood, seamos la esperanza de la colonia Escandón, siempre nos va a llegar esta parte de llegar al pozo. Y él llegó precisamente al pozo al grado de que golpeó a su esposa lo demandó y él, tratando de buscar una salida, es cuando le pide ayuda a Dios. Si existes, ayúdame. En ese momento, como se los comentaba hace rato, él se manifiesta a través de personas y entonces le llega un ofrecimiento de un actor, de un director de cine que hizo la película del Padre Pío. ¿Quién es el Padre Pío? Bueno, pues el Padre Pío fue un italiano que él le pedía a Dios, él era sacerdote, padre, obviamente, le pedía a Dios pagar por los pecados de los demás. Y era tanta su fe y era tanto en la forma en que le pedía
que él es uno de los que tienen, de los pocos santos que tienen los estigmas de Cristo, es decir, en las manos, en la cabeza y en los pies y en el costado. Se le aparecieron, a diferencia de San Francisco de Asís, en San Francisco de Asís, que también tiene los estigmas, a San Francisco de Asís, a él sí le sangraban, él se tenía que cambiar las vendas y se sangraban y limpiarse por esta parte de que pues tienes una herida abierta, se te puede causar alguna ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. Ay, se me fue la Eso. Entonces, porque es una herida abierta. Entonces, a diferencia del Padre Pío, a él tenía las marcas, no le suturaba sangre, no era una herida abierta, pero le causaba dolor. Él sentía el dolor en las manos, en los pies, en el costado. Imagínense caminar con el dolor ahí. Si luego a veces a mí me duele, cuando me duele el dolor de hueso, pues imagínense el dolor de sentir como si tuvieras un clavo ahí entre los huesos. Aparte, el Padre Pío es muy conocido porque él hacía exorcismos y se enfrentaba a los demonios y exorcizaba a las personas. Entonces, si tenemos la oportunidad, leamos la vida del Padre Pío. Hay muy buenos libros, si quieren al rato se los pongo en el chat, donde podemos conocer esta parte de la vida del Padre Pío. Y este director de cine hace esa película y le dice a este actor, quiero que representes al Padre Pío. Pero para esto necesito que te vayas al monasterio con los jesuitas para que convivas y vivas y sepas cómo es la vida de un religioso. Cuando los actores hacen cierto papel, pues sabemos que se preparan, ¿no? Por ejemplo, un actor que nunca ha hecho fútbol y va a hacer un papel de un futbolista, pues por lo menos debe saber patear la pelota. Entonces, le pide esto a este actor, a Shia LaBeouf, y él acepta. Cuando él entra a ese monasterio, empieza a vivir y empieza a tener esa conversión. Entonces, ¿qué es lo que hizo Dios? Lo llevó al desierto. Le habló al corazón y lo enamoró totalmente al grado de que se convirtió al catolicismo. Por eso les digo que debemos de tener esta parte de tener el corazón abierto para recibirlo. Y esto es lo que él escribió después de que ya terminó de filmar la película. La película se dio a conocer ahorita en el Festival de Cannes hace 2 semanas. No sé, les voy a investigar cuándo sale en cines para que pues vayamos a verla. Yo sí la quiero ver, a ver qué tal. Entonces, él dice, vivir la fe católica es una inmersión total. Un gesto de fraternidad es poderoso. La misa y la Eucaristía transforman vidas. El ejemplo de grandes conversos da esperanza. Aprender a cómo rezar ayuda a comprender la fe. Leer la Biblia nos enseña quién es Jesús realmente. Dios te ayuda a encontrar el propósito de tu vida. Cristo enseña que el sufrimiento es un regalo. Para conocer la vida de los santos, conocer la vida de los santos puede salvar vidas. Entonces vemos en toda esta parte que él escribió después de esta transformación que tuvo y de haber dejado ese pozo en donde él estaba y ahora ya es una persona nueva, vemos donde dice que la Biblia nos hace realmente conocer quién es Jesús, y hablar de Jesús es hablar de Dios, porque recordemos que es un solo Dios en 3 diferentes personas, ¿sí? Comer de él transforma tu vida. Este sentido comunitario de un gesto de fraternidad es poderoso, y ahí vemos cómo el ayudar a los demás no es que te sientas así bien poderoso, sino que te sientas bien y sientas que hiciste algo agradable a Dios. Y por último, no se los puse aquí, pero como antes les comentaba, en internet podemos encontrar diferentes páginas que nos hablan acerca de la Biblia.
Hay una página que se llama todobiblia.com, que así lo escriben, todobiblia.com, y ahí van a encontrar la Biblia para leer completa en electrónico, pero también hay un diccionario que se me hizo bien interesante. Por ejemplo, si yo estoy leyendo algo y hay una palabra que no entienda, pues no sé, por ejemplo, tabernáculo. ¿Qué quiere decir tabernáculo? Entonces le pongo la pestañita de diccionario, escribo tabernáculo y me va a salir la descripción de lo que es referente a la Biblia. Es decir, no es un diccionario como todos, que si yo le pongo azul, como cualquier diccionario, pues me va a dar una definición de azul en diferentes términos. No, nada más me va a dar el término referente a la Biblia. La página se llama todobiblia.com. También está la de Ediciones Paulinas. Ahí también podemos encontrar la Biblia. Yo ahí he leído cuando se me dificulta leer la letra chiquita de mi Biblia, lo pongo en la computadora y pues saben que en la computadora puedo ampliar y verlo en grandote para que no me lastime mis ojitos. Y si les cuesta leer letra chiquita, pues también lo pueden hacer en la computadora. Y pues por mi parte es todo. No sé si tengan alguna duda, pregunta. Adelante. Solo un comentario, Adelante. La verdad es que cuando nos pusiste a buscar en la Biblia, Ah, mi niña y yo estábamos sufriendo porque no nos ganaban luego, ¿no? Y me comentó mi niña, ay mamá, no encontramos ninguna. Le digo, es que no estamos acostumbradas a leer esta Biblia, entonces como es pequeñita, pues nos cuesta más trabajo, no la conocemos y nos es más complicado localizar los versículos, los salmos. Entonces sí tenemos que usarla más, aun cuando la letra esté muy pequeñita, porque pues la verdad nos vimos muy lentas. sí, Leti, mira, para que se haga más fácil, como les dije, pueden ustedes hacer sus separadores. Todas las Biblias, aquí le estoy poniendo, por ejemplo, la mía, que tiene esta, no se ve, ay, creo que no se ve. No puedo, en la pantallita de la compu no se ve. Espérenme tantito. Ahí está. Por ejemplo, esta parte de los uñales que les decía yo, aquí está, por ejemplo. Si no estamos muy familiarizados, como dice, se me dificulta y así a la mera hora de empezar a leer, se me dificulta, podemos hacerle unos separadores, aquí están los uñales, podemos hacerle unos separadores y ya ubicarlos. Si nos cuestan trabajo las abreviaciones, podemos ponerle ese separador y poner, por ejemplo, completo, Jeremías, Juan, Pedro, y así, para que nos cueste más, sea más fácil para cada uno de nosotros. Ahora, cuando nosotros abrimos un libro, por ejemplo, yo estoy abierto ahorita de Jeremías, y esta Biblia siempre trae una introducción. Hay unas que sí las tienen, hay otras que no las tienen, y de primera instancia siempre van a empezar con el 1. Aquí lo van a encontrar, aquí arribita, lo ponen, aquí tiene y como pantallitas azules y siempre van a poner el 1, que es el capítulo en grande. Entonces ahí lo van a encontrar y es más fácil de guiarse. Entonces la abren y encuentran 1. Si nos manda hasta el 18, pues ya te vas, recorres páginas y dices, ya encontré el 18. Ya que lo encontraste, mira, por ejemplo, aquí está el 21, por ejemplo, en azulito, que es el número del capítulo, y luego ya el versículo. El versículo te va recorriendo, por ejemplo, si dice, pues 3, pues sabes que es arriba, si es 28, 45, 52, te vas adelantando más hasta que lo encuentres. Sí cuesta trabajo, pero es un poquito de maña, un poquito de práctica que lo puedes hacer. ¿Sale? Sí, Creo Erika, que muchas también, gracias. buenos días a todos. Creo que también donde venden las Biblias, venden los separadores ya hechos con las 3 iniciales de cada libro.
y vienen incluso con sus para pegar y todo, pero creo que ya los venden hechos ahí donde venden las Biblias. Lo voy a investigar. Ujú. Gracias, Sí, Ade. también si nos podemos poner de curiositos con nuestros hijos, pues crearlos nosotros mismos con los colores que ellos quieran, ponerles figuritas, plumones, podernos didácticos con nuestros hijos. ¿Alguien más? Yo, Esperanza, tengo una pregunta. ¿Qué pasa? Por ejemplo, tú nos comentas que la Biblia es un libro de amor, en donde Dios nos manifiesta su eterno amor y Jesús. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo podríamos entender nosotros que en la misma Biblia viene el castigo, viene la reprensión? Por ejemplo, en el diluvio, por ejemplo, en la destrucción de Sodoma y Gomorra, en el tema de Nínive. ¿Cómo nosotros podríamos entenderlo y no confundirnos cuando vemos, por un lado, el amor, pero por otro lado también la reprensión? Mira, tomemos en cuenta que Dios es un Padre amoroso que, como lo dije, es un libro de amor donde siempre nos está manifestando este amor que Él tiene por cada uno de nosotros. Nosotros como padres, a su vez, tenemos un amor hacia nuestros hijos. ¿Qué pasa cuando nosotros regañamos a nuestros hijos por una mala acción que hizo? Los castigamos con ahora no tienes Xbox, no la tele, vete a tu cuarto, lo que sea. Nos duele esta parte de nosotros padres cuando castigamos a nuestros hijos. Entonces, eso mismo sucede con Dios. Él, a través de, por ejemplo, Sodoma y Gomorra, que se quemó la ciudad y se murieron todos los pecadores, lo podemos ver como un padre tirano y decir, es que si tú nos creaste, ahora ¿por qué nos matas? Pues no nos desgarremos las vestiduras, veámoslo como un aprendizaje de que todos nuestros actos tienen una consecuencia. Él nos ama y Él nos dice, no peques, pero nosotros en nuestra aferración siempre queremos pecar. Entonces nos dice, no lo hagas, te va a suceder, como el niño del árbol, te vas a caer, ¿y qué sucede? Te caes, te raspas y ya. ¿Qué hace Dios? Nos abraza, nos redime a través de perdonando nuestros pecados, a través de Cristo, de esa redención, de esa muerte de Él. Entonces, eso es el amor de Dios hacia cada uno de nosotros. Nuestros actos tienen una consecuencia. Nuestros actos buenos o malos tienen una consecuencia buena o mala. Si nosotros tendemos hacia el pecado, siempre ese es como una bola de nieve, va a ir creciendo el pecado, creciendo, y al rato va a ser incontrolable. Entonces, tratemos nosotros de no pecar y de no ver un Dios castigador, un Dios tirano, porque Él lo que Él quiere es siempre hacia nosotros ver el bien. Si nosotros leemos el Antiguo Testamento, nos vamos a encontrar que sí, como mencionas, el de Nínive, que hay varios castigos en donde dice, si me encuentras uno solo que no peque, y no encontró a nadie y finalmente se destruyó la ciudad. Pues sí, nuestros pecados tienen una consecuencia y eso mismo va a suceder en la parucía individual. Si yo nunca tuve un acto bueno, ¿cuál va a ser mi destino? El infierno. Si yo tuve actos buenos, ¿cuál va a ser mi destino? Vivir en la plenitud con Dios. Entonces, pensemos antes de actuar, hagamos de nuestros actos unos actos buenos y dejemos de ver a ese Dios tirano, porque no lo es. Él tiene infinita misericordia, incontrolable misericordia a cada uno de nosotros, pero en cada uno de nosotros tiene que estar esa parte de no volver a pecar. Ok, ya pequé, como lo leíamos, tus pecados del color escarlata los volveré blancos, pero en cada uno de nosotros tiene que estar esa disposición de no volver a pecar. Dios no es un padre tirano, es un Dios amoroso que solo espera una conversión de nosotros. Es lo que le pasó a Shia LaBeouf. Estaba en el pozo, tenía manchas de pecados inmersas. ¿Y qué es ahora? Una persona nueva en donde ha encontrado en Cristo ese amor
que lo pudo limpiar y quitarle todo lo que traía encima con el simple hecho de amarlo por lo que es. Otra más. Pasamos a la cápsula. Y Aquí estoy. Buenos días. Buenos días. El día de hoy nuestra cápsula va a ser ¿por qué nos arrodillamos? Nosotros católicos, cuando entramos a una iglesia, ¿qué es lo que hacemos? Arrodillarnos. Este gesto sí tiene un significado teológico, aunque muchos lo hemos olvidado. Es una señal de respeto, de adoración y de reverencia, y por lo tanto solo se va a reservar para Dios. El arrodillarnos se le llama genuflexión. Como comenté, es una señal de respeto, de suprema adoración, de reverencia, y solo se reserva para Dios. La genuflexión normalmente se debe de hacer al principio y al final de la misa si el sagrario está con el Santísimo Sacramento. Y a veces puede estar en el presbiterio o siempre que alguien pase, cuando pasemos frente del Santísimo Sacramento. En algunas iglesias puede estar a la mitad el sagrario. En coronación nosotros tenemos nuestro sagrario entrando a mano izquierda. Al fondo está el sagrario. ¿Cómo lo vamos a distinguir? Lo vamos a distinguir porque nuestro sagrario siempre va a estar con dos cirios prendidos, 2 velas, cuidando al Señor. No debemos hacer una genuflexión ante un altar, ante un crucifijo, ante la Virgen o un santo. Como lo comentamos, solo se reserva para Dios. ¿Cómo lo debemos de hacer? Debemos de hincarnos correctamente con ambas rodillas en el suelo, con suma adoración y sumisión. Durante la misa, ¿en qué momento nos vamos a arrodillar? En el momento de la epíclesis. ¿Cuál es el momento de la epíclesis? En el momento en que el sacerdote celebrante tiene las manos y está haciendo, cuando está haciendo perdón, se me fue la palabra, cuando está consagrando las hostias y el vino y la sangre del Señor. También otro momento en lo que podemos arrodillarnos es cuando nosotros, después de comulgar, vamos y nos hincamos para darle gracias al Señor, y en este momento tenemos una unión con Él, y también debemos de arrodillarnos. Muchas veces lo hacemos, o en algunas otras ocasiones podemos llegar a nuestro lugar y sentarnos. El arrodillarnos no es una norma litúrgica, es una devoción que tenemos nosotros. Por lo tanto, no podemos obligar a nadie a que se ponga de rodillas, pero tampoco impedir que nosotros lo hagamos. Esto es nada más, esto se debe hacer solamente por fe. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que los 2 momentos importantes en los cuales nosotros nos vamos a arrodillar es en la epíclesis y después de comulgar. Si nosotros tenemos por devoción arrodillarnos frente de la Virgen, frente de un crucifijo cuando entramos a la iglesia y nos persignamos, sí se puede hacer si lo hacemos con devoción. Pero los 2 momentos importantes que debemos de hacerlo es durante misa, es en la epíclesis y después de comulgar. Por mi parte es todo. Muchas gracias. Bueno, antes de que hagamos la oración final, vamos a... Pasen lista ahí en el chat, por favor. Pongan, ya saben, su nombre, el nombre de su niño y el sacramento que están haciendo. Más tarde ya saben que les compartimos la presentación y espero que no pase nada, les paso el video. ¿Vale? Entonces, Irene, ¿estás ahí?
Adriana, por favor. Ah, ya llegó Irene. Tu micro, Irene. Micro. Tu micro, Irene. Ya le subí en lo que regresa Irene, ya les subí ahorita el PDF de la presentación para que la tengan ahí. Ya saben, cualquier comentario o duda que tengan, adelante sin problema. Bueno, creo que ya no vino Irene. Adriana, Sí, ¿no aquí sé? estoy. Ahí está, ahí está. Ay, Aquí qué estoy, bueno. perdón. Ay, es que pasó algo aquí en mi celular. Bueno, en Échale. el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, que esta palabra que acabamos de recibir nos acompañe siempre y nos fortalezca, sobre todo en los momentos de tribulación y de prueba, para que seamos dóciles a tu voluntad. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Santísimo Señor Jesucristo, que vive y reina contigo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gloria al Amén. Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Muchas gracias, Irene, y gracias a todos por su asistencia. Nos Gracias. vemos el próximo domingo en el Salón de las Criptas. Muchas Gracias. gracias. Gracias a todos. Esta semana, cuídense. Gracias, buen día Bye. y gracias por todo. Hasta luego. Bye. Gracias, buen día. Nos vemos, Alex. Luego quiero manejar el iPad con el ratón y